me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios que nuevamente podemos compartir con todos ustedes en esta lectura que estamos haciendo sobre el tratado de la verdadera devoción a María del Padre Luis María Griñón de Montfort. Y estamos viendo en el capítulo 5 las prácticas particulares de esta devoción. Estamos viendo las prácticas exteriores. Primera práctica, decíamos que va a ser pues quien desean abrazar esta devoción particular, dedicarán, como he dicho en la primera parte de esta preparación, al reinado de Jesucristo 12 días por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen María. Y nos refería el santo, lo que es el acto de la consagración, vaciamiento de todo el mundo, de todas las cuestiones mundanas para llenarnos de la Virgen. Y lo divide en semanas, ¿no? Donde la primera semana, actos de piedad y a pedir el conocimiento de sí mismos y de la contrición por nuestros pecados. En la segunda semana serán dedicadas oraciones y obras del día a conocer a la Santísima. La tercera semana a conocer a Jesucristo, y al concluir las 3 semanas habrá la confesión y la comunión. Luego hablamos la segunda práctica. Esta fue la primera práctica exterior. La segunda práctica, rezo de la coronilla, ¿sí? La coronilla a la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padres Nuestros y 12 Aves Marías. La tercera práctica, llevar cadenillas de hierro. Estamos en el número 236, que es laudable y glorioso, útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús y en María, llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadena de hierro bendecida con una fórmula propia que el santo refiere más adelante. Luego nos explicaba las razones por las cuales se debe llevar estas cadenillas, que las estuvimos viendo, y luego estábamos viendo la cuarta práctica exterior de devoción a la Virgen, y es precisamente, hablábamos de esta singular devoción al misterio de la encarnación del Verbo, que es el 25 de marzo. Se tiene esta solemnidad de la encarnación porque 9 meses después viene el nacimiento. En marzo fue engendrado y en diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente en esta celebración de la encarnación la que estábamos viendo y estábamos tratando de entender. Y ya habíamos empezado la quinta práctica, que es la recitación del Ave María y del Rosario. Vimos el 249, 50, 51 y 52 y vamos al 53. Pero vamos a hacer un repaso de estos números, retomando el número 249. Estamos en la quinta práctica. Dice así el santo: tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Álano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas
y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular. ¿Cómo empieza la salvación? Cuando el ángel se le aparece a la Virgen y le da el saludo. Llena, que Jaire María, que Jaritomenes, Jaire María, que Jaritomene, saluda, te saluda, salve María, llena de gracia. ¿Sí? Nosotros decimos, Dios te saluda, Dios te salve María. Es el saludo del ángel, que le hace, obviamente, en nombre de Dios. Por eso nos dice que van a proclamar a voces y predicaron públicamente que habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida, y que por tanto la palabra de Dios, y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo. Que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno. Y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino maleza y espinas, y está muy cerca de recibir la maldición. Fíjate, esto es como cuando, haciendo la comparación que dice el santo, si tú vas a regar una planta, tú le echas agua, pero no ves que hay efecto. Esto se va a ver con el tiempo, pero si tú esperas ver luego los resultados con el agua que le tiras, pues te vas a desesperar y vas a dejar de echarle agua. Entonces, el planteamiento aquí implica precisamente, la medida que un devoto consagrado a la Virgen está rezando el Ave María, es esa agua que está cayendo en el alma para que se dé el fruto. Recuerden que el Ave María es el inicio del saludo del ángel para que se dé la encarnación. Entonces, aquellas personas devotas del Ave María están regando su alma para que se dé fruto. O sea, ¿cuál es el mayor fruto? La presencia de Jesús en nuestras vidas. Luego decíamos en el 250, esto es lo que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano de la Rupé, como se lee en su libro De Dignitate Rosari, y luego en Cartagena. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica, que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que no resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este santo varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos, pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impíos, orgullos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Y creo que ustedes conocen a mucha gente que está este rechazo, ¿no? Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A lo consideran con horror. Antes llevarían consigo una serpiente que una camándula, que es lo que las cuentas del Rosario. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el Rosario como devoción de mujercillas, solo buena para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María. Y cuando más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al Beato Alano, a continuación de las palabras antes citadas. Número 251. No sé cómo ni por qué, pero es real.
No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el rosario. Digo, si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros, que es un elemento muy interesante para poderlo entender. Y nos habíamos quedado en el número 252, que es el último que vimos. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a María. Es, en efecto, el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso, dados sus secretos encantos, sobre el corazón de María, que no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. Hasta aquí nos habíamos quedado, número 252. Vamos a leer ahora el 253, que nos dice así: el Ave María, bien dicha, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda al alma. Es un casto y amoroso beso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Fíjense qué interesante, qué hermoso lo que nos refiere. O sea, no solamente es decirlo, hay que hacerlo con atención. Cada vez que estamos rezando rezos, el rosario, alguna novena, por ejemplo, el rosario de la misericordia, a veces ya lo sabemos, como lo sabemos de memoria, podemos estar diciendo la oración, el rezo de memoria, y no porque lo estemos concentrados, pero ya estamos pensando en otras cosas, estamos divagando. A todos nos pasa. Déjenme decirles que yo, cuando celebro misa, si no me pongo trucha, la loca de la casa no me deja concentrarme, y a veces puedo hacer los rezos y estar la mente, espérate, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás en misa o qué? Y tienes que concentrarte, tienes que poner atención. Esa atención, pues, es lo que hoy, pues, necesitamos trabajar completamente para no dejarnos engañar o desviarnos de lo que es precisamente ¿cómo se llama? Este momento. Atención, poner todos mis sentidos, poner mi entendimiento, poner mi voluntad, poner mi memoria y todo lo que tengo en meditar y profundizar esta salutación, ¿no?, de la Virgen, el Ave María. ¿Y qué significa devoción? Entonces, hay que tener atención, hay que tener devoción, y es lo que estábamos viendo, ¿sí? Atención y devoción. Decíamos que la devoción significa acción y efecto de dar voto, ¿sí?, que es el prefijo de, que es dirección hacia abajo, y votum, promesa, más el fijo sion, que implica acción y verbo. La devoción es, como de alguna manera, la promesa que yo hago de amor, la promesa que yo hago hacia alguien, hacia algo. Y es cuando, pues, entendemos esta labor que va a ser tan importante para que nosotros trabajemos en
en este elemento, ¿no? Déjenme buscarles. Déjenme, estoy aquí, que está medio lento el internet, y porque es interesante entender. A ver si aquí estamos. Déjeme, no era perdón, déjeme ver si aquí lo encontramos. Ándele, ya lo encontramos, porque entender bien las palabras, yo siempre les he dicho, cuando lean un documento, un libro, lo que sea, y encuentres palabras que a lo mejor no entiendes o no conoces, pues hay que buscarlas, hay que comprenderlas, hay que hacerlas nuestras, ¿sí? Entonces, ¿qué es la devoción? Es la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Entonces, cuando entendemos esto, vamos viendo los elementos que se nos presentan para que nosotros trabajemos con ellos. Y es lo que nos dice el santo, ¿no? Primero es atención y la segunda es devoción. Déjenme, es que se me movió aquí. Número, aquí está, número 253. Atención y devoción. Entonces veíamos que devoción no es otra cosa que disposición de voluntad. Entonces, cuando yo estoy rezando el Ave María, poner atención a las palabras, hacerlas mías y tener mi voluntad para cumplir con prontitud lo propio de esta relación. ¿Cuál es mi relación? Con la Virgen, en ese saludo, en ese reconocimiento. Ahora lo podemos entender, por ejemplo, la relación que tiene un hombre con su esposa. Es devoto a su esposa, ¿sí? Tiene esta voluntad para cumplir con prontitud lo propio de la relación con su pareja. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace qué se da en una devoción? Expresa una alianza de amor, expresa cuidado, atención, ya lo habíamos dicho, afecto, pues la atención hacia las necesidades o cómo mejorar esa relación. Por eso rezar, tener rezo del Ave María, de la salutación a la Virgen, pues implica atención, implica devoción. Ahora, hay niveles de devoción. Nuestra devoción suprema se tiene que dar hacia Dios. Cuando hablamos de esta devoción, ser devotos de Dios, es la disposición de nuestra humana voluntad para hacer con prontitud lo referente al culto y al servicio de Dios. Entendido esto, ahora entendemos lo que nos dice el santo. El Ave María bien dicha, o sea, ¿cómo se dice bien el Ave María? Con atención, devoción y modestia. Uno de los elementos que pues ahí nos damos cuenta que nos hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces malentendemos la palabra modestia como una persona que es tímida o que una persona que es insegura. No, la palabra modestia viene del latín modestia o modestia, formada por la adición del sufijo ia y modestus, moderado. ¿Sí? Modestia quiere decir sumisión a unas normas con mesura y moderación, ¿sí? Y es donde vamos a ir nosotros entendiendo que modera, es una virtud que modera y templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su estado, según lo conveniente a él. Pues va a ser esta acción de mesura, de moderación. Entonces, esto es cómo debemos nosotros rezar, con devoción, la salutación. Decíamos, atención, devoción y modestia. Y esto, a experiencia de los santos, dicen, rezarlo de esta manera es el enemigo del diablo, quien
ha tenido la oportunidad de estar en un momento de liberación, cuando hay una persona que está siendo perturbada, el rezo del Ave María o del Magnificat, que vamos a ver más adelante, Satanás no lo resiste. Pero no es solamente es el rezo, sino la actitud del que está rezando. La actitud. ¿Por qué? Porque recuerden ese pasaje donde unos querían exorcizar a una persona que tenía un demonio o varios demonios, y ellos dijeron: en el nombre del Dios de Pablo te ordenamos que hagas. Dice: a Pablo, al Dios de Pablo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Y, o sea, no solamente se trata de decir palabras, se trata de vivirlas. Atención, devoción y modestia, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer que nuestra oración tenga acción poderosa, incluso contra el demonio. Dice: es según los santos el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, es la alegría de los ángeles, es la melodía de los predestinados, es el cántico del Nuevo Testamento, y es el gozo de la Santísima Virgen, y es la gloria de la Santísima Trinidad. El saludo, la salutación, lo que nosotros conocemos como el Dios te salve María, llena eres de gracia. Todo esto es lo que los santos nos dicen. Y dice más abajo: el Ave María es un rocío celestial que hace fecunda el alma. Es un casto y amoroso beso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Y obviamente, dice San Luis María de Montfort, todas estas comparaciones las hacen los santos. Vamos al número 254. Dice: les ruego pues con insistencia y por amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen, recen también el rosario, y si tienen tiempo, los 15 misterios, ahora ya son 20. Todos los días, a la hora de la muerte, bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. A siembra generosa, cosecha generosa. Entonces, ¿qué es el planteamiento al cual nos invita el santo? La importancia y la necesidad de rezar la salutación, de rezar el Ave María, y que el santo dice: no, dice, agradecerán por haberles dado esto el día en que ustedes estén siendo juzgados, ¿sí? Porque todas esas oraciones hechas con devoción, con atención, con modestia, con humildad, con amor, tendrá sus frutos. Esos frutos muchos esperan que sean aquí. Es que ya le recé a la Virgen, ya le recé porque queremos ver resultados aquí, y a veces se dan, y a veces sí, claro, el Señor a veces actúa en este tiempo para satisfacer o darnos lo que le pedimos, pero no quedarnos con eso. Tristemente nos quedamos con eso, y si ya lo obtuve, dejo de rezar o dejo de tener esa relación con Dios, con la Virgen, porque ya obtuve. Y si no obtengo lo que quiero, pues tampoco ya tengo la relación, porque Dios no me escuchó, Dios no me dio lo que yo le estaba pidiendo. Por eso es tan importante como rezar, pues si se puede, los 20 misterios al día. Y dice: a la hora de la muerte bendecirán el día y la hora que aceptaron este consejo, porque será de gran bendición para todos ustedes. Van a cosechar con todos estos rezos del rosario, del Ave María que ustedes hagan, van a cosechar grandes bendiciones para todos ustedes. Muy bien, hasta aquí lo de la Virgen María. Ahora vamos a la sexta práctica, la recitación del Magnificat. Magnificat es la oración que eleva a la Virgen María después de hablar con su prima Isabel, y
la prima quedar llena del Espíritu Santo, perdón, en donde ella dice, ¿de dónde que venga la madre de mi Señor a verme? Apenas tu saludo llegó a mis oídos y el niño brincó en mi seno, en mi vientre. Y es cuando la Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y así sigue la recitación hermosísima. Y bueno, para poderlo hacer. Muy bien. Bueno, es lo que estamos viendo. Ahora, la sexta práctica, que es el Magnificat de esta oración, así se le llama la Magnificat o el Magnificat, dice, sexta práctica, número 255 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Dice, recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la Beata María de O'Higgins y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat es el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran. Gerson, tan piadoso como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles, no pudo menos de temblar al emprender hacia el final de su vida la explicación del Magnificat, a fin de coronar con esta todas sus obras. En un volumen infolio nos refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, afirma que la Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia, y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión. El sabio Benzonio, al explicar el Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud, y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Vamos a ver este número 255. ¿Qué es lo que nos refiere? Nos refiere esto, lo vamos a analizar. Recitarán frecuentemente el Magnificat, citando o haciendo comparación de la Beata María de O'Higgins y de muchos otros santos. ¿Para qué? Agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen María. Recuerden que la Virgen María es criatura. Una persona me decía, o me preguntaba, ¿por qué el diablo siente más rechazo con la Virgen que con Jesús en cuestiones de liberación y eso? Y una vez un demonio en un exorcismo lo refería, porque Jesús es Dios, y pues sí, Él es superior a mí, pero con ella es una criatura inferior a mí y tiene poder sobre mí, y es donde más coraje le da al demonio, porque ella es todo lo que Él no es, como criaturas, son lo opuesto. El demonio soberbio, prepotente, creyendo que tenía o era como Dios y no quiso someterse a Dios. Y la Virgen, también criatura, pero humilde, se somete completamente a la divina voluntad. Por eso el diablo no resiste a la Virgen, porque es criatura. Y en la escala de criaturas pues está la divinidad, están los seres celestiales, y después estamos nosotros. Y ella como criatura, pues
Y recuérdense cuando dice el Salmo, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Entonces, Luzbel era una criatura muy hermosa, pero ¿qué pasa? Su soberbia la perdió. Y en cambio, la criatura hermosa, que es la Virgen María, se humilla. Y entonces Dios la llena de bendiciones. Por eso, cuando dice el Magnificat es el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que es pues esta acción, ya trae ella a Jesús en el vientre, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. O sea, hablando de criaturas, obviamente no estamos hablando de Jesucristo, porque la Eucaristía pues es lo máximo, pero estamos hablando a nivel de criaturas. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. Bueno, este rezo, el Magnificat, la recitación del Magnificat, pues es una de las oraciones que en las oraciones de liberación se utilizan y que el demonio no resiste. Pero como también el rezo del Ave María, hay que hacerlo con atención, devoción y humildad. ¿Sí? Dice, es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. Hay muchos cánticos a lo largo de la Biblia y que están ahí bien identificados, pero el más hermoso es el cántico de la Virgen María. ¿Sí? Dice, es el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles ignoran. Es algo de lo cual va a ser muy importante para todos nosotros ir comprendiendo. Y cuando, por ejemplo, podemos rezar el Magnificat a las 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, y si estás despierto en la noche, a medianoche, pues a la medianoche normalmente, pero puedes hacerlo a cualquier hora del día, no quiere decir que solamente en esos momentos. El Ángelus que le llaman, ¿no? El Ángelus, el ángel del, bueno, ese es otra, el Ángelus también es otra devoción externa, pero el Magnificat lo puedes hacer en esos horarios junto con el Ángelus, o lo puedes hacer, no sé, en el transcurso de la mañana, varias veces, en el transcurso de la tarde, antes de iniciar una labor, pero es con esta actitud. Entonces dice Gerson, tan piadoso como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles, hablando de la vida espiritual, de la religión, dice, o teología, no pudo menos de temblar al emprender hacia el final de su vida la explicación del Magnificat, a fin de coronar con esta todas las obras del santo. Es un volumen in folio, en un volumen, no refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, dice que afirma la Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia, y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión. Y luego el sabio Benzonio, al explicar el Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud, y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo. Y bueno, esto sería el número 255 y lo que vendría siendo la sexta práctica. La séptima práctica y última de las prácticas exteriores es el menosprecio del mundo. ¿Qué nos dice el número 256? Dice, los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. O sea, hay que practicar el rechazo a lo superficial,
a lo materialismo, a la sensualidad y a todo aquello que es contrario y que sabemos que no es agradable a Dios nuestro Señor. Pero hay que rechazarlo, no hay que permitirlo y hay que hacerlo a un lado. Con esto serían las 7 prácticas exteriores. Vamos a hacer un repaso de estas prácticas que hemos leído en estos programas a partir de dice, prácticas particulares de esta devoción. Las primero que se vieron fueron las prácticas exteriores. La primera práctica, dijimos, prepararnos para hacer la consagración, las semanas y lo que implicaba. Segunda práctica, el rezo de la coronilla. Tercera práctica, llevar una cadenilla de hierro como un signo, como una señal. La cuarta práctica es la celebración del misterio de la encarnación y todo lo que esto implicaba, ¿sí? Meditar en este acto del abajamiento de Dios. Quinta práctica, recitación del Ave María y del Santo Rosario. Y veíamos todo lo que implicaba, desde hacerlo con atención, devoción y humildad, ¿sí? Para no perdernos, para no hacerlo como pues de una forma mecánica, sin entender lo que estamos haciendo, porque luego a veces no entendemos lo que esto implica, ¿sí? Y es esta acción debe de rezarse con esta atención, decíamos, devoción, con modestia y humildad. Luego tenemos la sexta práctica, que es la recitación del Magnificat, y que va a ser pues lo que les trataba de explicar. Y por último, la séptima práctica, el menosprecio del mundo, todo aquello que me arrastre o me aleje de mi devoción, de mi relación con Dios y con la Virgen María. Hasta aquí serían las prácticas exteriores, que son muy intensas, muy importantes, y uno podría decir, ¿qué me puede ayudar el estar rezando el rosario, o el Magnífica, o la coronilla, o ese desprecio? No, realmente a veces no lo alcanzamos a entender, pero se puede ver en la vida de muchos santos que lograron llevar a cabo esto y van a crecer, van a manifestar más esa presencia de Dios en sus vidas. Para el próximo programa, si Dios nos presta vida, vamos a ver las prácticas particulares e interiores para los que quieren vivir esta perfección en la devoción a la Virgen María. Entonces, Dios mediante, estaremos con el número 257 sobre este tratado de la devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Dios mediante, si nos presta vida. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría
cambiar.